Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al panel de inauguración del 28º Festival de Cine Europeo en Chile, titulado Industrias Creativas y Sector Audiovisual, Oportunidades y Desafíos entre Europa y Chile. Mi nombre es Amelia Guerrezábal y soy la pasante de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en Chile, y es un placer acompañarles esta tarde. Antes de comenzar, quisiera agradecer sinceramente a todos ustedes por acompañarnos hoy, así como a nuestros panelistas y colaboradores por hacer posible esta conversación. El Festival de Cine Europeo representa hace ya 28 años un importante espacio de encuentro cultural entre Europa y Chile. Más allá de la exhibición cinematográfica, el festival busca también abrir espacios de diálogo e intercambio sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta hoy el sector audiovisual y las industrias creativas tanto en Europa como en Chile. En un contexto marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial, las nuevas plataformas de distribución y la creciente internacionalización del sector, creemos que es especialmente relevante reflexionar sobre cómo fortalecer la cooperación cultural y audiovisual entre la Unión Europea y Chile. Para ello, hoy nos acompañan destacados representantes del mundo institucional, cultural y creativo. En primer lugar, quisiera presentar a Mercedes Rodríguez, jefa de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en Chile, quien además compartirá algunas reflexiones vinculadas a las perspectivas europeas y la cooperación UE-Chile en el ámbito audiovisual y creativo. Nos acompaña también Andrea Nicolai, jefe de Comercio y Economía de la Delegación de la Unión Europea en Chile, quien abordará las nuevas oportunidades que abre el Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile para el sector audiovisual y creativo. Asimismo, contamos con la presencia de Raúl Vilches, jefe del Departamento de Industrias Creativas de ProChile, quien compartirá su visión sobre internacionalización del sector audiovisual chileno y las oportunidades de cooperación internacional. Y finalmente tenemos el placer de contar con Leo Ordóñez, gerente general de la Fundación para el Desarrollo de la Economía y la Industria Creativa, quien además será el moderador de esta conversación y aportará su experiencia y visión sobre el ecosistema creativo y audiovisual chileno. Sin más, quisiera dar la palabra a Mercedes para unas breves palabras de bienvenida y posteriormente dejaremos el panel a manos de Leo Ordóñez para dar inicio a la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el público que está aquí hoy para empezar y celebrar con nosotros la inauguración del Festival de Cine Europeo en Chile, su 28ª edición. No solamente a los que estáis en esta sala, sino también a los que están siguiéndonos por streaming. El Festival de Cine Europeo se puede celebrar gracias a la colaboración entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, los Estados miembros, los institutos de cultura, los centros culturales binacionales, por supuesto el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Cineteca de Chile y en este caso también en esta edición, el Museo Interactivo Mirador. Además de proyectar 28 películas de 21 estados europeos, vamos a tener 3 paneles, el que inauguramos hoy sobre industrias creativas en el sector audiovisual. También mañana tendremos un director de cine polaco que va a tener un panel también para presentar su película, y el día 15 habrá un panel sobre coproducción. Están todos, por supuesto, muy invitados. El objetivo es celebrar la diversidad, la pluralidad, la creatividad, la innovación como bases de la democracia que queremos fomentar tanto en Chile como, por supuesto, en la Unión Europea. Pero además también queremos fomentar, con la colaboración de MINCAP, las industrias creativas dentro del sector audiovisual, porque creemos que es la base para generar una economía más dinámica y también empleos de calidad. El apoyo de la Unión Europea contiene una aportación financiera importante. De hecho, se articula a través del programa Creative Europe o Europa Creativa, que entre los años 2021 y 2027 ha invertido más de 1.850 millones de euros en fomentar las industrias y el sector. Se han articulado a través de 3 líneas: el programa Cultura, el programa Media y Media Mundus, de los que seguramente habéis oído hablar, y de algunas acciones también intersectoriales. En ese sentido, estamos celebrando, por supuesto, como decía, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la innovación y la transformación. Y nos gustaría daros las gracias a todos vosotros por ser parte de esta conversación. Gracias, Mercedes. Me voy a quedar con tu micrófono y voy a dejar acá para ver si acaso al público le va.
Bueno, buenas tardes. Me complace estar en esta primera convocatoria de panel de inauguración del 28º Festival de Cine Europeo, a quien en lo personal quiero mucho, lo transmito así porque en realidad me tocó instalar hace ya los 12 primeros años probablemente de vida de este festival, trabajar arduamente con la alianza de trabajo que estrechamos con Europa, y creo que eso es motivo de orgullo para el país y para el sector audiovisual chileno en particular. Así que agradecido de la invitación. Vamos a hablar en este panel eh, a propósito de una pregunta bastante provocadora que está ocurriendo no solamente en Chile, sino que Chile se suma a esta discusión en una reflexión mundial, y yo creo que en Europa esto se ha estado concentrando fuertemente a propósito del impacto que tiene el crecimiento que decía Mercedes del sector audiovisual, no solo en el empleo, sino que también en el desarrollo tecnológico y en las industrias, particularmente con el uso de la inteligencia artificial. Entonces eso que afecta tanto a la propiedad intelectual, creemos que es interesante ver de qué manera el ecosistema creativo audiovisual lo adopta como un trabajo, como una línea de mejoramiento de la política pública instalada en Chile, y a partir de eso, en pleno momento en que en este día incluso se inicia la discusión sobre el mejoramiento de una de las leyes laborales para los trabajadores del audiovisual chileno, que como ustedes deben saber, que es un mejoramiento, ¿no?, de la ley que permitiría mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores del audiovisual, a las cuales los invito a que se informen. Paso el dato, para que es parte también del impacto que ha tenido el crecimiento exponencial del sector en el país. Y es un buen síntoma, diría yo. Hay que nos invita también desde Europa a reflexionar. Pues bien, la lógica es que vamos a hablar y después vamos a conversar, a lo mejor eventualmente hablar, abrir la palabra al público a algunas consultas o bien alguna conversación en los poquitos minutos que tenemos. A partir de eso, la pregunta marco que nos plantean es la siguiente: ¿cómo puede Europa y Chile colaborar para fortalecer las industrias creativas y el sector audiovisual en un contexto de transformación digital y creciente internacionalización? Entonces, en este contexto, para poder situar en ese contexto, es interesante la mirada global, y yo creo que europea en particular, de Andrea. Me gustaría darte la palabra para que puedas exponer y desarrollar tus puntos. Ok, muchísimas gracias, Leo, y muchísimas gracias a todos los invitados por estar aquí hoy. Creo que es un tema sumamente importante, interesante, y me parece muy enriquecedor también de no solamente ver películas, sino también pensar, reflexionar del entorno, de por qué y cuáles son las condiciones necesarias para que una industria creativa pueda desarrollarse, y cuáles son las condiciones necesarias para que Chile pueda cooperar con la Unión Europea, y la Unión Europea y Chile, obviamente hablando de actores culturales, digamos, de creativos y todo el entorno. Y yo lo que quiero desarrollar hoy día es el hecho que entre la Unión Europea y Chile tenemos una relación muy bien establecida. Chile fue el primer país que firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea al principio de los años 2000. Teníamos entonces un acuerdo, digamos, de cooperación que pero podemos decir que después de 15, 20 años este acuerdo había perdido de actualidad. Entonces, lo que las dos partes hicieron fueron de sentarse en una mesa para actualizar este acuerdo, y ver en qué medida el mundo se podía tomar en cuenta todos los elementos nuevos, porque el mundo había cambiado. Entonces, en 2000, el año pasado, en febrero del año pasado, el nuevo acuerdo modernizado ha entrado en vigor. Es un acuerdo de última generación que ha modernizado todos los textos, digamos, todos los capítulos, y ha introducido algunos nuevos capítulos y ha revisado puntos sumamente importantes, creo que el día de hoy, como es la protección de la propiedad intelectual, porque
Para la Unión Europea, y Chile es algo que comparte también, no se puede, digamos, desarrollar una industria, un sector sin tener reglas muy claras entre las partes. Entonces, nosotros creemos que es algo que es como algo prealable, que es fundamental. Y es verdad que el acuerdo anterior del primer acuerdo Unión Europea-Chile tenía sí un capítulo sobre propiedad intelectual, pero era un acuerdo muy básico y digamos que sí, que había algunas reglas bastante básicas, como considerar OMC a nivel de la OMC o poco más, y no había nada sobre justamente el entorno digital. Lo que se hace, lo que tenemos hoy día es un acuerdo con un capítulo 25 dedicado a propiedad intelectual, que tiene realmente toda una serie de reglas, disposiciones específicas justamente para proteger los derechos de los autores, de los intérpretes, de los productores, organismos de radiodifusión. Puedo decir que en este nuevo acuerdo se eleva el piso, pero tampoco se fija un techo. Es decir, que se desarrollan reglas muy claras, pero obviamente que se puede hacer más. Y es un poco también el objetivo de todos los comitados que se han puesto en marcha para poder discutir y actualizar las reglas. ¿Qué trae concretamente para el sector audiovisual este acuerdo? Primero, un plazo de protección armonizado, una protección que al alza, es decir, que ahora los derechos se protegen 70 años post-mortem para obras cinematográficas audiovisuales y 50 años para emisiones de organismos de radiodifusión. Entonces, en este rubro, digamos, se eleva el nivel de protección. Lo mismo para los autores audiovisuales, se introduce, digamos, derecho exclusivo para poder proteger los autores también de productos audiovisuales. Hay también derecho reforzado de intérpretes audiovisuales, que esto cubre todo, digamos, el sector de actores, bailarines, músicas, en obras audiovisuales, que ven protegidas todas sus interpretaciones. Hay también una protección importante contra la elusión de medidas tecnológicas y manipulación de metadatos de derechos, que es algo muy importante, creo, de gran actualidad para luchar contra la piratería digital. Y también hay medidas en frontera reforzadas y modernizadas para luchar contra la piratería y, digamos, medidas de destrucción rápida si se ubican, digamos, copias ilegales, por ejemplo. Digamos, hay un esfuerzo reforzado de las dos partes de poder intervenir para proteger los derechos digamos, de los autores y de los productores. Hay también una cooperación que se pone en marcha entre sociedades de gestión colectiva. La Chile tiene, digamos, muchos acuerdos con varias sociedades, digamos, contraparte europea de varios países miembros. Entonces ahora tenemos un marco habilitante específico. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las ventajas que vemos en particular para la industria chilena? Creo que hay mayor seguridad jurídica para exportar contenido a Europa, digamos, hay reglas claras y transparentes, y tenemos también digamos, una instancia para poder hablar, discutir, ir desarrollando estas reglas. Hay también un acceso facilitado al mercado audiovisual de la Unión Europea, que es un mercado de 450 millones de consumidores, entonces que no es mejor. Hay un esfuerzo para luchar contra la piratería y hay también un acceso, lo he mencionado antes, digamos, de Chile a varios programas europeos para poder reforzar y estrechar la cooperación entre las dos partes. Entonces, aquí me paro. Creo que como un reminder me parece importante del hecho que las dos partes tenemos
un acuerdo robusto y moderno que fija las reglas, que establece las reglas del juego y que permite, ojalá, a la industria creativa de desarrollarse y a la cooperación entre producciones europeas y chilenas también de ir más adelante. Gracias. Gracias, Andrea. Este mismo marco es una situación que ha ido evolucionando y creo que para poder aprovechar ese marco es importante revisar adentro de Chile qué hemos desarrollado en nuestra industria o el estado actual de nuestra industria. Entonces, con mirada en la internacionalización y en las perspectivas del trabajo que ha estado haciendo ProChile, creemos interesante darle la palabra a Raúl para que pueda un poco exponer diría yo, el estado del arte actual de la industria a nivel internacional, pero desde la perspectiva chilena. Raúl. Gracias, Leo. Muy buena la información, Andrea, también, y a todos los asistentes, a los que están en el streaming. Yo creo que es súper importante reflexionar porque, bueno, Chile es un país, bueno, al principio del mundo, yo le llamo al principio del mundo, muchos dicen al fin del mundo, pero al principio del mundo. Y claro, tenemos como ciertas características y analizar cómo la internacionalización tiene que ver también con las dimensiones, las diferentes dimensiones. Tenemos una gran historia del audiovisual y sobre todo del cine, del patrimonio cultural y de nuestra creación. Pero desde el punto de vista de la conexión de las políticas públicas, nosotros recién en el año 2004 pudimos sacar una ley de cine, después de momentos bien complicados para la historia de nuestro país, donde era muy difícil desarrollar el audiovisual y muchos de nuestros creadores estuvieron en el extranjero y también eso generaron muchos vínculos y muchas relaciones con muchos países en América Latina y sobre todo en Unión Europea. Y desde ahí yo creo que ha venido sucediendo algo súper relevante para lo que es el audiovisual, que ha sido como la punta de lanza de los diferentes sectores. Después vamos a entrar a lo que es industria creativa chilena, de la posibilidad de pensar de cómo una industria creativa se inserta en un modelo de desarrollo de un país que fuertemente estamos en lo que es tema minería y alimentos y que hemos hecho esfuerzo para entrar en el campo de la exportación de comercio y servicios y industria creativa entre ahí. Entonces, bajo ese punto de vista, claro que se han generado, yo creo que en los últimos 20 años, diferentes políticas públicas con respecto a generar una base en torno a esto. Con ley de cine tuvimos la posibilidad de generar recursos para la producción. Aumentó constantemente la producción, empezó a crecer la oferta académica, se empezaron a crear centros, tanto en cine como el tema de la industria audiovisual en su generalidad, televisión y también profesionales. Hoy día tenemos más de 33 centros que están formando al sector en diferentes regiones del país, en el sector audiovisual. Por otro lado, también sabíamos que Chile estamos súper lejos de los circuitos internacionales de los festivales importantes. Y ahí es donde se empezó a construir cómo podíamos nosotros desde acá empezar a estimular y empezar a apoyar a que nuestros cineastas, y que ojalá posteriormente ha ido pasando, se profesionalizó la industria, productores, productoras, antes se creaba una productora para hacer una película, ahora tenemos productoras que están sostenidamente participando en los mercados, pudieran participar en esos circuitos y seleccionarlos donde la oferta chilena podía ser. Ahí recuerdo los primeros que son Festival de Cine Guadalajara, ir a Berlinale, ir a Marcheu Films, estar en Toronto, no sé, Ventana Sur al fin de año. Eran espacios para nosotros súper relevantes, pero era difícil generar un mecanismo de participación para que nuestro el ecosistema pudiera participar. Y eso pasó una primera etapa donde con mucho ánimo entre diferentes instituciones públicas se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección de Asuntos Culturales, Corfo, ahí participó también Leo. Posteriormente se crearon instrumentos en la Cancillería a través de ProChile también para poner a disposición la red del apoyo público en esta inserción del cine chileno. Luego empezaron a construirse los acuerdos de coproducción, que es un elemento importante para Chile, donde en la Unión Europea tenemos 5 acuerdos de coproducción cinematográfica con Francia, Alemania, Bélgica, Italia y España, que han sido una punta de lanza también y una oportunidad importante para poder financiar. Hay que pensar que un largometraje, un cortometraje o una producción de animación, el levantamiento con los fondos nacionales no alcanzan a hacer, hay un promedio ahí de un 30%, y la mayoría de nuestras productoras tienen que salir a buscar una inserción internacional relevante y un financiamiento, y eso se hace a través de modelo coproducción
o acceso también a fondos internacionales, que hablar de los programas también, que, bueno, que está incluido España, Ibermedia, u otros fondos públicos importantes. Eso ha hecho de una forma que se ha generado un ecosistema, haciendo como resumen, avanzando con esto, donde hemos podido nosotros pasar una etapa y avanzar una segunda también en la promoción internacional, construir como una marca país que nos permita posicionarnos en estos festivales, pero ya en el mercado B2B, a través de productores, agentes, no sé, los que han participado acá. Y ahí nosotros hemos podido generar una plataforma para ir con stand, asegurar delegaciones. Tenemos 2 marcas sectoriales del sector que le llamamos marcas sectoriales, pero son la Imagen Chile versus el sector, que una es Cinema Chile, la otra es Chile Doc, que están en las diferentes instancias y estamos generando una marca país para que sea un valor agregado una vez que nuestras productoras puedan asistir. ¿Esto qué ha generado? Ha generado internamente que el sector audiovisual ha sido una punta de lanza para lo que es la dimensión económica, que es la que nos toca defender también. Y hoy día el sector el año pasado tuvo un hito de exportación de alrededor de 80 millones de dólares para nosotros, de registro de servicios creativos, de los cuales el 50% responden a servicios de animación y el otro 50% a servicios audiovisuales, y que de otra forma está generando un hito, porque también eso se suma a las demás más de 13.000 empresas que tiene el sector y al aporte que hoy día se está tomando como base de la famosa economía creativa, y que el sector audiovisual aporta mucho. Punta de lanza, las industrias creativas, según los últimos informes en Chile, son alrededor de 45.000 empresas, representan del 2,2 al 2,8% del PIB. Hoy día está generando acá sea el símil que el sector pesca o que otros sectores del país. Pero la conciencia interna en los actores económicos, como somos tan mineros, tan de frutas, tan de otros sectores, nos ha permitido todavía, y estamos trabajando la conciencia de que se apliquen otro tipo de medidas de política. Bueno, pero en ese contexto, el cine chileno ha tenido una cierta moda, y eso ha pasado a través del reconocimiento internacional. Hoy en día, no sé, por los últimos 5 años hay más de 300 premios internacionales que Chile ha obtenido. Se suman a 2 grandes Oscar históricos que nosotros tenemos, que nos pone a un nivel así como de Argentina y no de otros países, antes nosotros a nivel Perú, Ecuador, pero ahora con los 2 Oscar en reconocimiento internacional estamos teniendo una relevancia. Estamos desarrollando producciones en todas las plataformas, streaming, en todas las diferentes canales de distribución y los formatos. En animación, bueno, también tuvimos con Historia un oso el primer Oscar, y este año de hecho esa productora lanza una película a nivel internacional de Historia un oso. Entonces, de una u otra forma hemos estado hoy día en la palestra y en una moda por el contenido. Hemos tenido muy buenos directores ya de renombre nacional que teníamos los antiguos, Raúl Ruiz, nuestros clásicos, pero hoy día hay nuevos directores, no solamente trabajando en Chile, sino que también extranjeros, lo que nos permite y estar en un estado súper importante para fortalecer el trabajo que estamos haciendo. Y para terminar, claro, tenemos muchos desafíos internos que yo creo que van enfocados más que todo por el modelo económico que tiene Chile, que le ha impedido un poco desarrollar medidas políticas de incentivos fiscales, de cuotas de pantalla, somos un mercado muy pequeño. Entonces nosotros, Spider-Man cierra el 80% de las salas del país, entonces no tenemos la posibilidad de tener como un piso competitivo en el país para que nuestras productoras puedan decir voy a salir a buscar la internacionalización porque tengo un mercado interno ya asegurado. Nosotros al revés, nuestras productoras hacen las películas y tienen que depender de la posibilidad internacional de su circulación. Entonces eso genera muchos desafíos que tienen que ver también por el fortalecimiento también, y se suma a eso, porque aquí yo he revisado el acuerdo, también es importante el movimiento de personas o el tema del apartado que tiene para pequeña y mediana empresa, que también en su dimensión económica el sector tiene que fortalecerse y transformarse en un ente productivo sostenible en el tiempo. Así que eso le puedo contar por mientras después en la conversación, pero creo que como suma nosotros estamos súper orgullosos de lo que se ha hecho, de lo que ha llegado el sector hoy en día como Chile, que estamos en pies para poder suscribir más acuerdos comerciales, poder colaborar desde el punto de vista del contenido cultural fuerte. Tenemos mucha historia y tenemos también lo último que quería mencionar, Leo, que hemos estado haciendo el último año, de fortalecer también que vengan a filmar a nuestro país, que tomen nuestros profesionales. Tenemos diversidad de locaciones, tenemos profesionales técnicos y servicios en todo el país muy atractivos, tenemos una diversidad geográfica que hace súper atractivo que se vengan a hacer películas y sobre todo que vengan a hacer alianzas con el sector que ha tenido un desarrollo tan relevante. Eso, Leo. Gracias, Raúl.
Es bien interesante dos cosas que Raúl comenta, la conciencia de cómo generar conciencia, que no solamente de los otros sectores de la economía o del país a propósito de mirar las industrias culturales, creativas, con un aporte más seriamente económico, sino que también el propio sector, conciencia en el sector mismo de saber qué industria es la que quieren ustedes construir. Porque esto no es una relación unilateral, sino que ante todo es colectiva, colaborativa, a partir de las necesidades que el sector privado, es decir, ustedes que están aquí sentados y otros que a lo mejor no están, pero que están pensando la industria, a lo mejor la están pensando desde su lugar y no nos hemos encontrado. Entonces, esa conciencia conjunta es la que hace que los sectores y los países puedan crecer, ¿no? Internamente. Y a ello sumar algo bien interesante también que menciona Raúl, que dice relación no solamente con la conciencia, sino que con la posibilidad de necesariamente depender de un mercado mayor, porque esa dependencia del mercado mayor también la tiene la agroindustria chilena, el turismo chileno, también la tiene la minería chilena y también la tienen los grandes sectores de la economía tradicional. ¿Ya? Entonces es como que pareciera ser de que un leitmotiv chileno el hecho de que en realidad nuestros mercados internos nos van a dar todo lo que como sí lo da por ejemplo el mercado interno del consumo audiovisual de Brasil para efectos de poder consumir su cine. ¿Ya? Entonces somos muy poquitos y a propósito de eso y a partir de los análisis que se estaba haciendo me ha tocado ya en los últimos 10 años abrir espacio en el desarrollo de la industria iberoamericana en el marco de la zona de industria del Festival Internacional de Cine de Málaga, en el cual llevo ya trabajando 10 años y en los que hemos podido hacer un trabajo de integración no solamente para estimular la coproducción de películas de México hasta Chile, ¿no? Del cine en español, sino que también para poder elaborar estrategias de desarrollo de industria. Ya a partir de la experiencia que habríamos desarrollado acá en Chile, en que en realidad todo el mundo pregunta cómo los chilenos lo hicimos tan rápido para poder insertarnos a nivel global en democracia con nuestros realizadores. Bueno, la verdad que quienes nos conocen saben de todo el trabajo que se desarrolló en los primeros 15 años para establecer el primer eslabón del desarrollo de la industria, que era poner el foco en la producción. ¿Ya? Producción de cortos, de series, de documentales, de ficciones, de lo que fuese, porque hasta ese entonces el estado situacional de la industria era bastante más precario de lo que eventualmente hoy día los chicos podrían percibir que es. ¿Ya? Y eso tiene que ver con los impactos que tuvo la dictadura en el sector y a partir de esos antecedentes históricos hoy, en esos hace más de 25 años diría yo, hubo un acuerdo nacional e internacional en donde Europa formó parte importante para el apoyo de la recuperación de la democracia. Ya vemos que es un aliado estratégico para la Cineteca Nacional el hecho de establecer relaciones con Europa. Y sigue siendo un eslabón que hoy día todo esto instalado desde la perspectiva de cómo se desarrolla cualquier industria podría sentirse que está un poquito agotado. ¿Ya? Esto lo menciono porque en realidad eso motivó a hacer un estudio financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual acá en Chile, pero que se transformó ya básicamente en un proyecto internacional de investigación en donde tuvimos que investigar qué tienen las otras de industria que la chilena no. ¿Ya? Y estudiamos los 20 casos de éxito de los países europeos, también estudiamos algunas referencias latinoamericanas como Colombia y también estudiamos Canadá. ¿Ya? Y en ese contexto nos fuimos dando cuenta, si me ayudan a poner la presentación brevemente, no les voy a dar una clase, no pretendo tampoco ser académico de esto, sino que más bien compartir conocimiento del estado situacional para ver si acaso acá en Chile podemos estimular la posibilidad del trabajo más colaborativo, colectivo, que sí se ha observado en otros países latinoamericanos y que en Chile en particular, por esto de haber puesto a lo mejor el foco en la producción, cada uno anda con su proyecto tratando de buscar financiamiento para su película.
¿ya? Y por lo tanto, y las plataformas un poquito agotadas, pero todavía me alegro que existan, pero en realidad la acción de ProChile, la acción del Consejo del Audiovisual, en fin, son políticas públicas que forman parte de ese primer eslabón, en un primer eslabón que tiene una hoja de ruta, no solamente la política pública que se instaló, sino que hicimos una hoja de ruta para poder planificar que en los primeros 15 años de la historia del desarrollo de esta industria íbamos a tener un par de Oscar, o uno al menos. Y eso fue planificado, no es que haya sido solamente por el hecho de que ni siquiera esa empresa que obtuvo esos Oscars existían en el inicio de esta historia. ¿Ya? Los fueron apoyadas siempre por el Fondo de Fomento Audiovisual y se les fue dando el apoyo, así como cualquier otro chilena o chileno que accede a estos fondos en esta primera etapa o en este primer eslabón. ¿Ya? Pero yo quiero hablar del segundo eslabón. O sea, como que en realidad, a propósito de esto de la cooperación europea y del trabajo que se está trabajando, que se está haciendo, perdón, en materia de inteligencia artificial y de tecnología, ¿cómo insertamos a la tecnología en este segundo eslabón? Ya, porque estamos viviendo hoy el desarrollo sostenible sobremanera. Todos los países del globo prácticamente han suscrito al desarrollo de la sostenibilidad. En otros países existen políticas públicas para la industria audiovisual para producir sosteniblemente, para que sus producciones no impacten el medio ambiente y que puedan desarrollarse las actividades como corresponde. Y a partir de ello, importante es poder entrar a desarrollar esto que en verdad no es teoría, sino que es práctica. Todos los sectores económicos de Chile, incluía el audiovisual o las industrias culturales, debieran estar trabajando en la inclusión de la biodiversidad, del capital natural en su sector, como así lo está haciendo la pesca, la agricultura, el turismo, y existen fondos importantes de articulación interministerial para poder integrar la tercera dimensión, que es el medio ambiente, en esta historia. ¿Ya? El uso de cámaras, por ejemplo, cómo podría, aumenta o no aumenta el tema de la huella de ozono, los efectos especiales. No somos una industria como la de Hollywood, pero a más de algunos se le va a ocurrir reventar un auto, hacer explotar un avión en algún minuto, y eso hoy día, en el realismo mágico que hacemos, probablemente va a requerir a lo mejor de una licencia o de una autorización del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, cuidado ahí cuando en realidad la creatividad no tiene límites. Entonces, frente a eso, cómo la industria audiovisual se está parando es una preocupación que debiera ser preocupación del sector privado, no solamente del sector público. El sector público está haciendo su trabajo de incorporación de mejoramiento de política, pero hasta donde se desarrolle es siempre con el sector privado. Entonces, de más está decir o recordar los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy día se han suscrito, se han mejorado inclusive los acuerdos. Tenemos los acuerdos de Montreal, tenemos acuerdos inclusive métricas, ¿no?, en las cuales hay que suscribirlo, pero me detengo en decir de que recientemente, post pandemia, ¿no?, 2021-2022, se declara los años mundiales de la economía creativa y el año mundial de la cultura para el desarrollo sostenible. Y esto no es baladí, aquí participaron ministros de Estado en la suscripción de estos acuerdos, y por lo tanto desde ahí en adelante estamos mandatados para poder perfeccionar nuestros cuerpos de política pública. O sea, cuánto se demore el sector audiovisual chileno en incorporarlo es el gran desafío de este segundo eslabón, porque este segundo eslabón aquí sí incide la tecnología, sí incide la propiedad intelectual, aquí sí incide la biodiversidad en su esplendor. Entonces, frente a eso, rápidamente, todos nosotros estamos insertos en un ecosistema. Lo gris podría ser el territorio, podría ser todo Chile, podría ser una región, podría ser una comuna. En cada comuna, unidad barrial, o bien regional o a nivel país, nosotros estamos insertos en un ecosistema que tiene una cadena de valor en donde probablemente muchos de ustedes se encuentran en el medio, que tiene que ver con la producción propiamente tal. Aquí deben haber guionistas, directores, productores de cine, distribuidores, exhibidores de cine o de contenido audiovisual, sea en digital o en análogo, pero alrededor de ello convivimos varias otras personas, ¿ya?
Y ahí es donde me detengo como para insistir en esto de la conciencia que hablaba Raúl, la necesidad europea, por otra parte, de ver de cómo colaboramos, porque uno de los, no sé, diagnósticos importantes es que en realidad pareciera ser de que en los chilenos pareciera ser que no hay mucha onda con el trabajo colaborativo en las industrias culturales, y de ahí se insiste, ¿no?, en manuales de cooperativas, en manuales de trabajo asociativo para efectos de poder disminuir, hacer disminución de escala en términos de producción, desarrollo de proveedores, encadenamientos productivos. No me voy a detener, pero me puedo explicar, ¿no? La sociedad civil, los gremios, ¿qué rol están teniendo en el perfeccionamiento de los cuerpos de política pública? ¿No basta o es suficiente el Consejo Audiovisual en donde están todos representados, que esa es la máxima instancia legal en donde podemos perfeccionar nuestras políticas públicas? Pero para llegar a esa instancia, claramente debe haber un trabajo interno de los gremios, los documentalistas, la ficción, los productores independientes, la academia, por otra parte, en el sector académico, en las universidades que están haciendo con sus investigaciones en el audiovisual, están solamente formando nuevos profesionales o en realidad están haciendo también investigación de primer nivel para considerarlo en nuestros insumos de política pública. No lo sabemos. El sector privado organizado, los inversionistas ahí arriba, están o no con el sector audiovisual. El marco normativo, la ley del año 2004 que nos costó tanto, chiquillos, 5 años de nuestras vidas en lo personal, noches y días negociando en el Parlamento para poder entrar a aprobar la ley del Consejo de la Industria Audiovisual. La verdad que fue un momento épico, histórico, necesario, pero de ahí como que no era el fin, era el inicio. Entonces, ¿cómo se perfecciona ese cuerpo hoy día? Se hace también en forma colaborativa. Y bueno, y el sector público que está ahí con el primer eslabón entregando las ayudas que ustedes todos conocen, que se las recitan, se las saben de memoria, porque en realidad eso caló profundamente y fue punta de lanza para todas las otras sectores de las industrias culturales, para el arte escénico, para el arte visual, en fin, o sea, como que siempre el audiovisual como que marca una vanguardia dentro del desarrollo del audiovisual de cualquier país. Esto no fue la excepción. Aquí todos quisieron copiar el modelo del audiovisual, pero nadie sabía de que hubo que hacer política pública y una hoja de ruta para 15 años para tener medios de verificación que nos creyeran en el Estado y en el gobierno de que en realidad esto era posible, ¿ya? Pasó la pandemia y pospandemia, ¿cómo se reorganizó la industria audiovisual chilena? La verdad que no lo sabemos. Y ese es el punto de inflexión al que quiero llegar y provocar a partir de lo que ha planteado Andrea y lo que ha planteado Raúl en términos de las tendencias, ¿no? De cómo podemos generar la cooperación. Porque el punto de inflexión lo tenemos que buscar entre todos. Va a haber que volver al año cero del año 1998 o 97, en donde hubo que hacer todo este rediseño de política pública y que se empezó a implementar en el 2000 fuertemente hasta el día de hoy. De lo contrario vamos a ir en curva decreciente. Me explico, los economistas hablamos así. Entonces, ¿cómo se sitúa la transformación digital en este nuevo horizonte de la segunda eslabón? Yo creo que esto es un tema súper interesante de cooperación que habrá que buscar y a pedir ayuda a lo mejor en conjunto para poder buscar alternativas de cómo en Europa a lo mejor se están haciendo las cosas en esta materia. Andrea ya nos dio luces al respecto de transformación digital, cómo se adaptan las empresas productoras audiovisuales a la transformación digital, cómo están ocupando los software de transformación digital, cómo se están formando los postproductores, porque en realidad si hablamos vienen en conocimiento de causa, los que se podrían lucir en la industria audiovisual chilena son los postproductores de imagen y sonido con la transformación digital. Y en tal caso, para efectos especiales, para las necesidades de las historias que los chilenos quieran contar. Y frente a eso,
vuelvo al ecosistema para decir de que en realidad es posible trabajar en conjunto, pero tuvimos que hacer un estudio que está publicado en donde nosotros identificamos de experiencias europeas al menos 7 experiencias de política pública que son muy distintas a la entregada del subsidio o del apoyo a una convocatoria en licitación pública para una marca sectorial. El subsidio, el apoyo a un programa en particular vía concurso es una política pública. Y en otros países la verdad que existen más de 7, ¿ya? En donde nosotros identificamos fondos de inversión, apoyos fuertemente como política pública, con cuerpos legales, con empresas especializadas en promoción y distribución del audiovisual de esos países, exenciones fiscales territoriales, deducciones fiscales territoriales, créditos fiscales, facilitación de permisos para las locaciones y locaciones, para el uso de locaciones. Es decir, todo está pensado para el desarrollo de ese gran segundo eslabón, que en otras partes están pensando en el tercer eslabón y en otras partes hasta en el cuarto eslabón del desarrollo de la cadena industrial. Nosotros estamos en el primero y explotándolo fuertemente porque pareciera ser de que es como que lo único que hay, o que los chicos en las universidades se están formando solamente para postular o al fondo de la Corfo o al Fondo de Fomento Audiovisual a los fondos que eventualmente entrega la Cancillería. Aquí termino. Creemos que este segundo eslabón se trabaja en conjunto. Es importante, con conocimiento ya empírico, uno puede entrar a decir de que hay países que han estado perfeccionando sus segundos y terceros eslabones. Y creo que ya basta, pero Chile merece construir su segundo eslabón. Para eso hemos publicado 2 libros. Estos son 2 libros de autoría en la que me ha tocado ser editor y escritor de ambos libros de política pública. Los pueden descargar desde ahí, en Horizontal Chile o bien de Santiago Creativo, pero aquí hay luces un poco de por dónde podríamos ir. Gracias. Solamente para provocar la conversa, me gustaría a lo mejor darle la palabra al público, a ver si acaso hay alguien que tiene alguna consulta, inquietud, etc. Yo tengo una duda, pero desde... ¿Tu nombre? Mi nombre es Camila. Camilo. Es como desde otro lugar quizás, porque yo soy actriz y claro, con el mundo audiovisual trabajamos súper juntos, pero yo lo veo como un desafío, al menos acá en Chile, el tema de la apertura de los actores al casting, cómo se abarca ese tema, porque lo veo en otras producciones como en Europa que de repente ese proceso es tan específico y se le da tanto tiempo que más que buscar actores como rostros, es como la persona específica para, y se abre como la apertura también al trabajo actoral. Pero también, por lo mismo que están hablando como de esta apertura quizás de Chile al mundo audiovisual, me imagino que también es como un trabajo como de todos en conjunto. Quiero saber cómo se abarca quizás en otros, en la misma, en Europa o en acá como, o cómo se puede también expandir acá en Chile. ¿Quiere alguien contestar o alguien tiene una...? Yo puedo hablar, pero no quiero acaparar del micrófono. Justo, gracias por la pregunta. Primero, justo tu misma inquietud, y así como contarles, hemos tenido, pero Chile ha tenido unas diferentes reuniones en los últimos 3 meses, 4 meses con Chile Actores, haciéndonos la misma pregunta. Ellos partieron primero con la necesidad de sumarse pensando una marca sectorial del sector, porque igual hay muchos actores que hoy día se están profesionalizando, están llevando a través de agencias, hay encuentros, hay una forma también de gestionarse internamente todo lo que tenga que ver una carrera actoral. Entonces, lo que es solamente para comentarte, no tengo la respuesta, porque nosotros ahora, y sería bueno sumarse, vamos a iniciar una colaboración con Chile Actores,
y vamos a hacer un pequeño estudio, es decir, internamente vamos a hacer un trabajo para ver de qué forma podemos insertar por lo menos todo lo que es la marca Chile Actores en la promoción que ya tenemos en plataforma audiovisual y ver de qué forma también con alguno de ellos que estén haciendo un trabajo en agencia, con manager, si podemos nosotros generar, insertarle en la cadena, porque hoy día la preocupación ha sido apoyar que se hagan las producciones, también esto suma arte escénica, no trabajar directamente para la exportación misma. Y nos pasa también el símil con el guionista. El guionista también está queriendo salir a vender solo sus guiones y también quiere insertarse, entonces también son dudas y todos los planteos. Lo mismo que dices tú, sabemos que en otros países uno ve a Pedro Pascal, uno ve la carrera de un actor. Leo puede complementar porque aparte que tengo entendido que eres actor o no. Ah, ya, no, de las danzas, ya. Pero está súper acorde tú, no sé si tú perteneces a Chile Actores, pero estás como súper pendiente ahora y estamos iniciando ese trabajo con ellos. Lo que sí podría complementarte a propósito de lo que señala Raúl, el hecho de que también el que existan políticas públicas de incentivos territoriales asociados a impuestos o asociados a la atracción de inversiones, es decir, vengan a Biobío a filmar, vengan a la Araucanía a filmar, vengan a Santiago a filmar, los territorios adentro de esos países comienzan a competir para atraer esos capitales que llegan al proyecto de esa región en particular, y esa región tiene el incentivo y el desafío de al menos contratar a más, en algunos casos, a más del 50% de los trabajadores que sean propios del lugar. Y cuando digo trabajadores, caben todos en la misma bolsa, ¿no? Estamos hablando de actores, técnicos, electricistas, estamos hablando de guionistas, estamos hablando... aquí no estoy hablando del director y el productor nomás. No, estoy hablando de que en realidad todo el encadenamiento productivo que hace una obra audiovisual cae dentro de esos incentivos que pone el propio país por ley para efectos de poder estimular su territorio. Y por eso aparecen en nuestras vías y en nuestras series un montón en las plataformas ABC, en la serie que ustedes quieran ver, actores que a lo mejor ustedes nunca han visto en la vida y que se han enamorado de ellos por sus interpretaciones, porque en realidad están también, así como tú, en un trabajo interno de buscar el lugar. Entonces, y ahí el encadenamiento productivo funciona, porque hay incentivos para las empresas de ese territorio, para que sean buenas empresas de ese territorio, que estén bien formadas las empresas productoras, que tengan estrategia, plan de negocio, que tengan el equipo visualizado, que el territorio los va a apoyar porque van a ir a buscar una parte que a ellos les falta, y por lo tanto cuando vuelven tienen que cumplir su palabra, contratar al menos al 50% del equipo que sea oriundo del lugar. Karina. No, el problema siempre es el mismo, porque yo que he visto la mayor parte de las películas en Italia, allá hay una Film Commission, que ahora hay una competencia entre la Film Commission, que la de Puya da 1 millón, la de otra da 800, etcétera. Pero la gran diferencia es que hay quien contratar. Nuestro gran problema siempre es que no tenemos a quien contratar, porque por ejemplo, quizá en la única región donde he trabajado que hay un poco más de capacidad es Biobío, pero en Atacama no hay capacidad, en Puerto Montt no hay capacidad, en Temuco, yo hice una serie 3 meses en Temuco, no hay capacidad. Y eso pasa porque antes de los incentivos o producto de los incentivos tiene que haber una capacitación. Correcto. Entonces, y no solamente de personas, o sea, no solamente de técnicos, de actores, de infraestructura, no hay infraestructura, no hay catering. O sea, la única ciudad fuera de Santiago que tiene catering es Concepción. Pero aparte de eso, tampoco hay service. Entonces no tienes van, no tienes, qué sé yo, se te echa a perder un lente y lo tienes que mandar a Santiago. Entonces, claro, por un lado está el tema económico, pero después a nivel productivo te sale el doble filmar en regiones porque no tienes cómo hacerlo. Yo coincido contigo porque nosotros ahora en el campo del desafío que tomamos como Pro Chile de reactivar la parte de la Film Commission, nosotros hoy día reactivamos la Film Commission, la parte más fuerte, la parte de promoción, porque estamos en un proceso que también lo mismo, sin incentivos fiscales todo, pero nos ha tocado recorrer Chile y efectivamente
te das cuenta, yo he estado en Iquique, estamos en diferentes, ahora recuerdo cuando fuimos a Iquique, claro, partimos haciendo talleres en nuestra oficina que es de promoción de exportaciones y ya vinculemos, ¿no? Y claro, ahí, Leo, tú también recorrido acá, los desafíos son mayores, son integrales, son mayores, de gobierno regional, de desarrollo de territorio, infraestructura, de organización. Por ejemplo, también cuando fui a Iquique, Arica, había un solo sonidista, muy pocos sonidistas que se movían en esa zona. Pero claro, yo los vería como desafíos de ir desarrollando. Creo que es muy fácil pensar que nosotros, la industria audiovisual se desarrolló igual bien aquí creando, ¿no? Entonces ahora ustedes empiezan a trabajar con otros países, pero yo creo que ahí hay una articulación. Nosotros estamos haciendo un trabajo de articulación también, a propósito de este Field Commission, de coordinación entre ellos, de profesionalizar, de que los gobiernos regionales vayan, porque es un sinnúmero de políticas públicas, no es solamente... Yo me acuerdo cuando se sacó el Plan Nacional de Fomento de Economía Creativa, perdón, para decirte un poco, había más de 11 ministerios involucrados con alguna opinión en el campo para el desarrollo de un territorio creativo, y que no solamente queda en uno. Entonces, de repente, ahí hay un trabajo que hay que hacer, que es una política de desarrollo industrial que no tuvimos. Entonces, que lo que estáis planteando tú, más que todo, política de desarrollo industrial, real, y para pasar a la fase 2 de la fase exportadora, y por otro lado, desarrollo territorial, conciencia de la gente, porque hay muchas cosas que adviento, historias, locaciones, eso existe. Pero Eso. mira, yo por experiencia te digo que tiene que llegar el fondo antes, porque ¿qué pasó en el caso de Colombia? Se armó la política, se adaptó el sistema. ¿Qué pasó en el caso de las Islas Canarias? Lo mismo. Emilia-Romagna, por ejemplo, que era una zona industrial, una zona de motores, abrió un fondo, queda mucho menos que las otras regiones, pero la diferencia es que lo da al tiro. Y es la única región en Italia que te da la plata antes del proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las productoras de Roma fueron a hacer su sede a Emilia-Romagna y eso generó especialización en Emilia-Romagna. Entonces, primero tiene que llegar el incentivo y ese incentivo tiene que llegar acompañado de políticas públicas de Lo que tú capacitación. señalas, Karina, sin ánimo de concentrar, creo que es muy interesante porque es el qué del asunto. Tu misma inquietud era la que se tuvo acá hace 25 años atrás cuando decían qué industria van a crear ustedes si hay dos generaciones de directores, no hay escuela, no hay nada, con suerte tenemos una película chilena cada 4 o 5 años, esto es plata pública perdida, va a ser votada, ta. Enhorabuena que la situación no, pero tuvimos que lidiar con los economistas de nuestro país día a día para poder convencer de que efectivamente eso era así, ¿ya? Y ese es el estado situacional real, que efectivamente en las regiones de nuestro país no están todos los profesionales como tú quisieras, pero va a haber que instalarlo, va a haber que formarlo. Y va a haber que extender, ¿no?, servicios de académicos para la formación o para los institutos profesionales, para los técnicos, va a haber que hacer acuerdos de política pública, va a haber que mejorar todo lo que se hizo en la fase 1 hace 25 años atrás, volver a eso para crear esto otro, y mientras eso hay, conseguirse algunas luquitas para tener algún efecto de demostración, ¿no? En Biobío, en alguna región donde ProChile esté trabajando, piloteando, por ejemplo, para efectos de fortalecer esa, a la par los incentivos fiscales que se necesitan. Sí, no, en realidad un poco complementar lo que dijo ella, que tiene mucha razón, que es muy cierto. Lo digo porque yo soy de Arica. Me vine a vivir a Santiago hace 2 meses justamente por la misma razón. Y es cierto, muchas veces en regiones luchamos por fondos, luchamos por que nos den la oportunidad de hacer producciones, pero claro, muchas veces no hay nadie a quien contratar porque es como un círculo vicioso en el que tampoco tenemos de quién aprender. Entonces estamos todos luchando de una forma extrañamente amateur, intentando sacar adelante las cosas. Y al final, por temas igual de centralización, por temas de fondos, terminamos casi todos abandonando nuestra región para venir a aprender acá. Que en el fondo es lo que me pasó a mí y por eso estoy acá directamente. Oye, ¿puedo hacer una analogía con eso? Y no hay que olvidarlo nunca tampoco, que también nos pasa a un país como Chile. Nosotros hoy día estamos en la producción independiente cultural. Y también ese centrismo nos pasa con los países que hoy día están tomando la industria creativa en serio, pero también como un tema geopolítico. Entonces hoy día nosotros tenemos que desarrollar una plataforma de promoción para llegar a Cannes con costos que hoy día están siendo súper altos, que también eso es por un lado, un eurocentrismo en el sentido que como nosotros desde acá
Entonces ahí necesitamos colaboraciones y como nos vemos más con Europa, tiene que ser algo colectivo, ¿no? Nosotros ser un mercado de ustedes en todo, porque los festivales, los mercados, nosotros tenemos que conseguir fondos públicos, financiar los stands, y los valores crecen, pero también son mercados que nosotros no tenemos y por eso también fortalecemos acá, pero de otra forma también a Chile, y ya creo que el desafío también piénsalo en grande. Yo lo pienso así, desde el lado que me toca, que también nosotros tenemos que desarrollarnos porque somos como una región en países donde están monstruos, donde están mucho más avanzados, pero también uno tiene que elegir su camino propio, pero te quería hacer la analogía nomás. Tal vez en algún minuto, a lo mejor estos temas que se están conversando son a lo mejor la punta de lanza como para pensar en motivos de por qué elaborar nuevos programas de incentivo con la Unión Europea. En algún minuto, hace unos años atrás, una experiencia similar para las industrias culturales en genérico, se instaló con la Unión Europea el proyecto Trama, del cual me tocó motivar, conseguir los 2 millones de euros que nos asignaron para poder fortalecer el trabajo de 4 regiones de nuestro país en un proceso de formación de empresas, de acompañar con profesionales a esas regiones, de abrir espacios de publicación y de incidir en la política pública chilena de economía creativa, que fue nuestra antesala para poder haber hecho el Plan Nacional de Fomento de la Economía Creativa y todo lo que hay hoy día en donde aquí la Francisca está trabajando. Entonces, creo que es una forma de cómo hacer. No es el único método, pero creo que cuando hay cooperación real, es súper importante identificar y escuchar a ustedes que plantean dificultades y que más temprano, y esperaría yo que tarde, eso tenga oído para transformarse en política pública que se pueda implementar y se pueda vivir y hacer real y mejorarla. No eliminarlas con el codo, ni esperar sino que seguirle dando aliento, porque en nuestros sectores los resultados, al menos en el audiovisual, a nivel internacional se empezaron a dar fuertemente en el 10º año, y de ahí en adelante hoy día, Chile hoy día, sin ir más lejos, escuchaba la entrevista de Diego en Cannes, que es uno de los jurados no sé si lo saben, pero el director de La Misteriosa Mirada del Flamenco. Es un logro personal de un chico muy joven que, si no hubieran estado estas ayudas, probablemente no hubiera existido. Y esa conciencia es la que tenemos que volver a crear. En conjunto, no sirve de nada que una persona lo sepa en lo concreto. Y me refiero en conjunto a la institucionalidad pública, la comunidad europea, los gremios, ustedes los realizadores, la academia, en fin. Sí, mi preocupación es, creo que es un tema muy clave de todo esto que se está haciendo con la formación de audiencia. Creo que hay una baja dramática en todo el mundo. Me quedo con algunos datos, por ejemplo, sabemos que desde la pandemia, de la entrada de las plataformas, ha habido una bajada muy considerable en lo que es el consumo de cine, ¿cierto? Hace poco hicieron unas charlas en Fábula, en GAM, donde compartieron hartos datos. Por ejemplo, que el 3,5% de todo lo que fue el ticket de cine en Chile es a producciones hispanohablantes, ni siquiera chilenas, hispanohablantes. ¿Y cómo podemos hacer algo respecto a eso? Porque siento que hay algo ahí en el modelo como que no está calzando, que no está haciendo clic, y eventualmente deja todo muy vulnerable a este cuestionamiento de, bueno, ¿y por qué voy a yo, gobierno de turno, apoyar si es que esto está generando tan pocos resultados, ¿no? ¿Cuál es el real impacto de un fondo, de mandar en esta mirada también cortoplacista, como de entender que las cosas toman un tiempo, en fin? Y personalmente siento que también hay una desconexión con los nuevos modelos productivos que se están haciendo. Nosotros hace poco, por ejemplo, estrenamos nuestra película, la hicimos con muy pocos recursos. Al final logramos levantar los fondos, pero tomando un riesgo enorme también y dentro de otras circunstancias que quizás no cualquiera puede. Creo que sería interesante, de esos 80 millones de dólares o 40 creo que eran, cómo se descompone eso, porque si en el fondo se lo está llevando Fábula y 3 productoras más, ¿qué genera eso realmente en términos de oportunidades para nosotros como nuevos realizadores? O por ejemplo este fondo de distribución de Banco Estado,
donde se le daban 100 millones de pesos solo para distribución a 3 producciones. Entiendo que las 3 fueron un desastre. Una de esas, por ejemplo, fue La Ola, que lo compartieron ellos los datos, siendo, entiendo también, la película más cara chilena que se ha hecho en la historia, con un fondo además de 100 millones en distribución solamente, adjudicado, y tuvieron 7.000 espectadores en sala, que para ellos también fue una sorpresa, ¿no? Una película con un director ganador del Oscar, qué sé yo, una temática que uno podría pensar todo bien con esta película, y lleva 7.000 espectadores a la sala, o denominación de origen, ¿cierto?, dentro del otro espectro. Entonces creo que hay algo ahí que no está dialogando en esta lógica de metámosle $1 millón, que se hagan producciones más grandes, que hayan catering en todos lados, profesionales súper especializados, y no están habiendo oportunidades, o cada vez se ve más riesgosa la oportunidad de financiar medianas y pequeñas producciones que pueden ser tremendas sorpresas, como Matapanqui, por ejemplo, una película de egreso que se hizo con muy poco presupuesto y que gana premio en Berlín. Entonces creo que hay que estar mirando también en honor a poder darle oxígeno a todas estas nuevas generaciones que están saliendo y que no tienen trabajo, porque eso es lo que se ve, y hay una tremenda incertidumbre también en términos del gobierno de turno que se ve ahora, y esta idea de asfixiar el financiamiento, y uno piensa realmente cómo sigue la historia, porque pareciera no haber muchos caminos, ¿no? A propósito de oportunidades y de regiones, quería recordar también que estamos en el segundo periodo de tener gobernadores con elección popular. Entonces me parece que ahí también es algo que no hemos profundizado y que no hemos tomado tanto como una oportunidad para que el tema regional y que sea un camino importante que puedan ir tomando también los gobernadores regionales. Eso es un tema que me parece que tenemos que... Sí. Oye, Leo, solo cortito para decir que se dio la respuesta a sí mismo, pero yo creo que es verdad que hay que darle comparto completamente tu opinión. Claro que es difícil cuando uno va a intervenir como la demanda, porque hoy día el concepto en Chile es como que la demanda. Hay una estructura de salas que son las comerciales y que de ahí sacan los datos, y efectivamente nunca Chile ha tenido un histórico. Creo que el único año que llegamos al 10% fue con el Chacotero Sentimental, de concierto de taquilla, y de ahí ha venido una baja, y ha sido, para profundizar, otros países cómo lo hacen, desde, por ejemplo, Corea del Sur, que tiene 50% de cuota de pantalla, falta sala de cine, entonces lo interviene a través de una política pública. Otro, en Europa hay diferentes modelos para competir, porque tienen el mismo problema con el cine, ¿no? Incluso con todos los fondos. Entonces ahí hay que hacer como una discusión. Claro, y por eso decía dentro de mi intervención de que lamentablemente el modelo que tiene Chile no ha querido intervenir económicamente ese mercado. En el cine, que voy a hacer también cuota de televisión, que también se discutió en los principios de año, pero creo que es una discusión que hay que retomarla. Requiere mucha fuerza gremial, requiere una posición del sector bastante fuerte, porque todavía no se le saca el IVA al libro, imagínate, y se va a querer intervenir en eso, pero tiene que ver con eso. Hay diferentes intervenciones, pero completamente de acuerdo, porque juega en contra de un círculo vicioso. Pues cuánto generan, pero te vaya a los datos de la sala de cine. Bueno, lo que está haciendo CC2 con Mirador, con la sala de cine alternativo, también se han hecho esfuerzos por ahí, pero no alcanza a competir. Pero sí que lo que es real, que la gente de pandemia que volvió al cine ya, se recuperó la asistencia general al cine que había generado la pandemia. Y en términos de exportaciones es mucho lo tuyo, están bien concentradas las registradas, pero también desde la pandemia se recuperó la exportación pandemia. Eso está recuperado. Sí. Lo que sí no cabe duda alguna, y para ir cerrando, porque lamentablemente ya estamos en la hora, podemos quedarnos ahí un ratito a lo mejor a conversar, y si es que no saben dónde podernos ubicar. Pero creo que la única solución o el camino a la solución es el trabajo colaborativo. O sea, aquí no es que una empresa o una persona en particular, no. Eso aquí hay un ecosistema. Las dificultades de ahora no son ni comparables a las dificultades que se tuvieron hace 25 años atrás con este sector. Hoy no partimos de cero, y creo que desde ahí en adelante lo que se puede hacer con la acción gremial, el trabajo con las universidades, con la cooperación internacional es súper importante. Son
humildes y apoyos a un programa o a acciones muy particulares. Pero cada una de esas acciones va sumando, va sumando, va sumando, hasta que llegue el día en que, por ejemplo, en las regiones, como dice la Fran, si los gobernadores toman este tema, podrían hacer algo por el tema. Si los futuros candidatos a alcalde o a gobernador o inclusive al gobierno nacional ponen este tema en valor, claramente las cosas pueden ir mejorando. Y eso es un trabajo de acción conjunta, no es de un candidato en particular, es al revés. O sea, que esto requiere de inteligencia no artificial, sino que humana, colaborativa y súper de acuerdo a los sueños que ustedes quieran hacer vivir para poder vivir del sector al que ustedes tanto aman, ¿ya? Y que por lo demás nos entretienen cada vez más. Yo quiero agradecer en lo personal la invitación a la Unión Europea, a Amelia, tu trabajo, súper bien, y a los compañeros, compañeras de labores en el camino, gusto de verles y muchas gracias por haber venido. Yo no sé si te doy la palabra, Amelia, para cerrar. Bueno, sí, como ha comentado Leo, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio y sobre todo, bueno, a Leo, a Andrea y Raúl por este panel tan interesante y enriquecedor, que creo que hablo en nombre de todos cuando digo que hemos aprendido mucho sobre las industrias creativas, el sector audiovisual y sobre sus desafíos y oportunidades en la Unión Europea y en Chile. Y bueno, también, como he dicho, quería agradecer al público por haber compartido este espacio con nosotros y también me gustaría invitarles al cóctel que estamos inaugurando ahora mismo por el Festival de Cine. Tenemos un cóctel en el espacio Wipala que se encuentra en el piso -1. Comenzará a las 5 de la tarde y después de eso tenemos un par de discursos del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, también del director de la Cineteca Nacional y de la embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Chile. Y eso ocurrirá a partir de las 5:30 en la Sala Grande, así que también les invito a la película inaugural, que será la italiana Locamente, que la estrenaremos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y que disfruten de la inauguración.